Muy buenas a todos, turno hoy para la review por la cual habéis estado preguntando muchos de vosotros. Filtros neutros, circulares, magnéticos de KF Concept. Sistema que vamos a poner a prueba, vamos a hablar del detalle, qué pasa cuando apilamos el filtro de 10, el de 3, hay viñeteo, no hay viñeteo, hasta dónde, qué focales, dominantes. Bueno, todas esas pruebas las vamos a realizar hoy. En primer lugar, muchas gracias a KF Concept, empresa que supongo conoceréis casi todos, está especializada en hacer artículos de buena relación calidad-precio, trípodes, mochilas, filtros, bueno, todo tipo de adaptadores. Ahí tenéis su página web, que por cierto, abajo me han dejado un código de descuento para su página web y también, al menos creo que para algunos de sus artículos en Amazon, también os he dejado abajo otro código de descuento. Hace poco ya sabéis que hice una review de los filtros neutros variables de Freewell y ahí acabamos, los comparé ya con estos que ya los tenía y acabamos concluyendo que para fotografía general, bueno, pues estos filtros neutros normales son más recomendables, pero dentro de poco estos filtros de KF Concept también los pondré en comparativa directa con los de Case Wolverine circulares magnéticos. No me han llegado todavía, pero que en cuanto me lleguen ya están en camino, bueno, pues los pondré en comparativa con estos y veremos cuál os puede funcionar mejor para vuestros gustos, necesidades, bolsillo, etcétera. En este caso, ¿qué me han mandado desde KF Concept? Bueno, pues tengo dos cajas. Me han mandado dos cajitas, que por aquí las tengo. La grande es el estuche que tiene pues varios de los filtros. Y este es el que me faltaba. Me explico. Desde KF Concept tenemos el primer pack, que es este que hay ahora mismo en Amazon, este que tengo en la mano. Y yo tengo el sistema de 82 milímetros. Aquí dentro viene lo que es el polarizador circular, el filtro de 10 pasos y un ultravioleta, aparte de la anilla magnética necesaria, ¿vale? El problema que hay es que para mí esto no es suficiente. Yo necesito, aparte del de 10 pasos y el polarizador, ya lo sabéis, que para mí hay otro filtro que es imprescindible, el de 3 pasos. Y de hecho, la mejor combinación para mí sería tener 3 pasos, 6 pasos, 10 pasos y polarizador. Pero cuando menos, para mí, 3 pasos, 10 pasos y el polarizador. Así que les dije, bueno, genial esta, pero necesito para poder hacer las pruebas y poder trabajar con ello, pues tener de 3 pasos. Y es cuando me mandaron, bueno, pues esta otra cajita, ¿vale? Esta otra pequeña, dentro de la cual viene el filtro de 3 pasos con también la anilla magnética, ¿vale? Entonces, aquí tenéis el enlace en Amazon. Ahora mismo no está disponible no está disponible para compra este pack. Estaba sobre los 130 euros más o menos, el diámetro de 82 milímetros. Y luego en su página web sí que tienen ahora mismo disponible el de ND8, está a 100 euros. Y en Amazon tenéis también el de 6 pasos a 90. Es decir, que los filtros sueltos, si los compráis, se van a mover en esos precios. 90, 100 euros, por ahí va a andar. Y el pack este sobre los 130, dependiendo de las ofertas que pueda haber en ambas páginas. Ya sabéis que Amazon pues suele haber muchas ofertas. Y muy rápidamente os explico cómo funciona este sistema. No tiene mucha complicación. Tanto con el pack como con el filtro suelto os viene una anilla del diámetro que hayáis comprado magnética. Es decir, esta es de 82 milímetros porque yo he comprado los filtros de 82 milímetros. Si tuviera una lente de 82, la enroscaría directamente en la lente y sobre esta anilla magnética pues ya puedo montar los filtros, el polarizador, todo. Ahora bien, la mayor parte de nosotros vamos a comprar un diámetro superior al diámetro que tienen nuestros objetivos para poder utilizar anillos Step Up Ring que nos permita utilizar ese filtro en distintas lentes. No vamos a tener un sistema para cada diámetro de cada objetivo. En este caso, bueno, pues yo tengo aquí un Nisi de 15 milímetros y el diámetro que tiene esta lente son 72 milímetros. Así que en este caso, para este compré anilla adaptadora magnética, todo directo, de 72 a 82. La otra alternativa, ¿cuál es? Pues que compréis una anilla adaptadora directa, que no sea magnética, a lo mejor la tenéis por casa y la podéis reciclar, como es mi caso. Para el Sony 24-105, que es de 77 milímetros, pues yo tengo una anilla de 77-82 de otro sistema anterior. Entonces, sobre esta, como esta no es magnética, en esta no se pueden adherir los filtros, pues sobre esta tenemos que enroscar la de 82 milímetros y ya con esto lo podríamos enroscar en la lente. Lógicamente, lo ideal es esto, que si vais a utilizar este sistema, compréis las anillas adaptadoras Step Up Ring y magnéticas para evitaros tener que utilizar dos anillos, ¿vale? Esto es lo mejor. Y de hecho, importante, si os fijáis, en este caso, la anilla que voy a utilizar, la que he utilizado en estas pruebas, es de Case. Es decir, que los filtros de Case Wolverine magnéticos y los filtros circulares magnéticos de KF Concept son compatibles. Podéis intercalar
las anillas adaptadoras, los filtros entre ambos sistemas, porque están hechos así y funcionan independientemente de que utilicéis uno u otro, os van a funcionar. En este caso, a mí se me olvidó decirles a KF Concept que me metieran la anilla directa magnética en el pack, así que bueno, pues tuve que comprarme una rápidamente cuando me iba a Porto, y lo más rápido para mí, ya que KF no la tiene en Amazon, fue comprar la de Case, y he podido comprobar, bueno, pues que son completamente compatibles. Así que bueno, muy fácil, cogeríamos la anilla directa, en este caso aquí, vaya golpe le pega al micro, lo enroscamos y ya sobre esto pues podemos poner los filtros. Así de fácil. ¿Que queremos taparlo para irnos por ahí? La tapa. Y así es como he ido yo durante todo el viaje a Oporto. Directamente yo utilizaba un filtro y cuando dejaba de utilizar el filtro ponía la tapa y se acabó. Es súper sencillo. Es que así no da ninguna pereza trabajar. Llevas la tapa magnética siempre puesta con su anilla adaptadora. ¿Que quieres utilizar un filtro? Lo quitas, lo pones y ya está. Eso sí, hay que asegurarse siempre de que cuando ponemos el filtro, cuidadito, porque por despiste lo podemos dejar un poco torcido. Entonces, asegurémonos de que hace clic y que encaja perfectamente, ¿vale? Así que ya está. Podemos, si queremos apilar dos filtros, pues ponemos otro encima y ya está. Así que vamos a ver cómo funciona, que es lo importante. Y comenzamos con las fotografías realizadas con mi gran angular, el 15 mm f4 de Nisi. En este caso, un primer set de imágenes en la Ribera del Duero, realizadas a f11, enfoque a la hiperfocal, con el anillo adaptador, por supuesto, directo de 72 a 82 milímetros magnético. La primera imagen, sin ningún tipo de filtros. Pasamos a la fotografía con 3 pasos de exposición. Ya tenemos una exposición más prolongada, 0,80 segundos, y en este caso un poco más de efecto seda, pero sobre todo, bueno, pues fijémonos en lo que es la diferencia en la tonalidad, en la temperatura de la escena. Lo veo bien, siempre hay una leve variación, pero en este caso sería inapreciable. Pasamos a la siguiente fotografía. 10 pasos. En este caso ya tenemos un efecto seda más prolongado, nos vamos a 67 segundos y una dominante un poquito más fría. Tampoco preocupante en el sentido que se puede igualar perfectamente, pero bueno, hay que comentarlo. En cuanto al viñeteo, pues observad cómo en las esquinas ni con el de 10 pasos, que es un filtro, ya lo hemos dicho, un poquito más delgado que el de 3 pasos, bueno, pues no hay en ningún caso ningún tipo de viñeteo en las esquinas, incluso a 15 milímetros, y vais a comprobar ahora, con el ejemplo realizado apilando los dos filtros, 10 pasos más 3 pasos, ahora tenemos 120 segundos para igualar la exposición en el histograma, y tuve que subir incluso a ISO 200 para no irme a 4 minutos. Bueno, pues con 10 pasos más 3 pasos, aquí sí que tenemos, si os fijáis, un poquito ya de viñeteo en las esquinas. Pero en este caso a mí no me preocupa, es muy poco y estoy haciendo algo que no suelo hacer, que es apilar dos filtros, 10 pasos más 3 pasos. Ese es el resultado que tendríamos, y en cuanto a la diferencia de detalle que podemos encontrar entre el apilado de dos filtros, que sería lo más severo, con la fotografía sin filtros, para eso nos vamos a venir a Lightroom, donde ya tengo cargadas esas dos imágenes, la que no tiene filtros y la que tiene dos filtros apilados. Vamos a ampliar al 100%, ¿vale? Vamos a poner a 110 o así, ahí. Y nos vamos a ir desplazando por la imagen. Y os aseguro que para mí el resultado de los dos filtros apilados de 10 más 13 es sencillamente perfecto. Es decir, noto si afino muchísimo. En algún caso podría decir que efectivamente la de la izquierda, que no tiene filtros, tiene un pelín más de detalle que la imagen con 10 más 3. Pero es que el resultado me parece excepcional para estos filtros. Fijaos, si no las pusiera al 110% como estamos ahora y las pusiéramos a la vez las dos en pantalla, os aseguro que sería imposible encontrar ninguna diferencia. Así que para mí esto es un gran resultado en cuanto a detalle. Y en cuanto a las tonalidades, bueno, pues ya habéis visto también un poco lo que es la diferencia que hay, sobre todo al pasar a los 10 pasos. Tenemos una dominante que para mí es un poquito más fría, pero bueno, nada preocupante. Yo estos filtros los he estado utilizando en el Nisi 15 durante todo el viaje. Por ejemplo, en esta imagen que revelamos en un directo en Twitch, la voy a levantar un poquito de exposición, ¿vale? Y en este caso es una imagen a 30 segundos con el filtro de 10 pasos. Lo veréis en un próximo vlog. Y el detalle, bueno, perfecto. La fotografía ya visteis el revelado que hice de esta imagen. Esta es la fotografía revelada con la panorámica, con los 10 pasos de exposición. Luego también hice
panorámica nocturna con las luces de la ciudad. No vi ningún problema de flares en las imágenes que tuve, no noté que tuviera una especial incidencia, así que en ese sentido tampoco hay ningún problema al utilizar los filtros, aunque cuidado, por supuesto, cuando pongamos filtros con farolas muy fuertes en el encuadre, porque puede generarse siempre algún tipo de flare parásito por poner más cristales delante de la lente. En este caso, bueno, pues esta es la imagen con un filtro de 3 pasos, ¿vale? Esta es de 3 pasos y bueno, pues aquí estáis viendo con el Nisi 15 que hace unas estrellas pues muy buenas. Bueno, pues ahí estáis viendo el detalle en la ciudad sin ningún tipo de revelado. Esta imagen que la revelé, bueno, pues la tenéis aquí. Así que bueno, yo lo he utilizado, ya veis, para fotografía de día, para fotografía de noche y también, por ejemplo, en este caso, dejadme que os enseñe otra fotografía de 60 segundos con el filtro de 10 pasos en un momento poco agraciado de luz, pero bueno, para que veáis que simplemente el detalle en todas las situaciones únicamente voy a quitar la aberración cromática y el detalle en todas las situaciones, ya sea con el filtro de 10 pasos, con el de 3 pasos o con los dos juntos, los dos apilados, bueno, el detalle siempre es perfecto y permanece genial en todo el encuadre. Así que en ese sentido, pues ningún tipo de queja. Respecto del polarizador, simplemente una reseña rápida con esta fotografía en la cual apilé el filtro de 10 pasos y el polarizador. Sumamos el efecto de seda, 67 segundos, al efecto que el polarizador me está generando en el cielo, contrastando ese cielo, oscureciéndolo y haciendo que tenga más saturación. Por supuesto, estamos viendo que el efecto en el cielo no es uniforme. ¿Por qué? Esto es algo que hay que ser conscientes. Cuando utilicemos grandes angulares con polarizadores, el polarizador por física no puede polarizar toda la escena por igual. Hay un determinado ángulo que ya no es posible. Entonces, cuidadito con grandes angulares, como es el caso, y los polarizadores, porque por narices, si nos ponemos en situaciones como esta, vamos a tener un efecto que va a ser desigual en el cielo. Y eso, por supuesto, si hacemos una panorámica, será un desastre. Así que el polarizador funciona bien, pero simplemente esta reseña para que tengáis cuidado cuando lo utilicéis con grandes angulares. Y en cuanto al uso, con el 24-105 de Sony, lente de 77 milímetros, aquí, como ya os he dicho, tuve que utilizar el anillo de 77 milímetros a 82 y luego el propio anillo 82 magnético para poder poner los filtros magnéticos. A 24 milímetros, con un filtro ya sea con el de 3 o con el de 10 pasos, bueno, pues hay un levísimo viñeteo. No es preocupante, pero hay que comentarlo. En este caso, bueno, pues a mí no me disuadió en modo alguno de utilizarlo en fotografías como las que estáis viendo. En este caso, pues en el CAIS palafítico de Quintas del Norte, en Aveiro, bueno, pues en 24 milímetros, como es este el caso, 24 milímetros, pues aquí sí que notamos un poquito ese viñeteo. Aquí también, en cuanto cerramos a cualquier tipo de focal, pues lógicamente ese viñeteo desaparece. Fotografías, todas estas que estáis viendo en Aveiro, con el filtro de 3 pasos, una velocidad de exposición corta, pues para evitar que las barcas se movieran. Por supuesto, con el 24-105 también utilicé el filtro de 10 pasos, sin ningún problema. El detalle, lógicamente, ya hemos visto con el otro objetivo, que funciona de maravilla. Y en cuanto al impacto en el detalle, ya hemos comentado que no va a haber ninguna merma de calidad en ese sentido al utilizar los filtros, o ninguna apreciable, pero aparte de las pruebas que hemos visto con el Nisi 15, una más, en este caso con el 24-105. Primera fotografía, 2 segundos y medio de exposición, sin ningún tipo de filtros, f10 a 61 milímetros. Bueno, pues aquí estamos viendo la Torre de los Clérigos en Oporto, y si nos venimos al mismo encuadre, pero 20 segundos de exposición, con el filtro de 10 pasos, bueno, pues yo os aseguro que no vais a encontrar ninguna queja. Habría que poner las dos fotografías al 100%, afinar ahí la vista, porque ya digo que la nitidez en todo momento permanece altísima, tanto con el filtro de 3 pasos como con el de 10, como con los dos juntos. Y antes de pasar a las conclusiones, la verdadera prueba del algodón en cuanto al viñeteo y su evolución con la prueba de la pared lisa. Imágenes realizadas todas en JPG directamente desde la cámara, con la misma temperatura del color, y bueno, pues vamos a poder apreciar perfectamente tanto esa evolución del viñeteo como la variación de las dominantes. Fotografía en primer lugar solo con el anillo adaptador de 72 a 82 milímetros en el Nisi 15, sin filtro. Esta fotografía ya es con el filtro de 3 pasos. Si os fijáis, ha habido una pequeña variación en la temperatura del color. Y en esta siguiente, que es la de 10 pasos, la imagen se vuelve un poquito más fría, tal y como comentamos durante
durante las fotos que hemos visto de Oporto. Si pasamos a la siguiente, 2 filtros apilados, 3 pasos más el polarizador. Aquí, bueno, pues varía un poco la temperatura de color. También estamos utilizando un polarizador, pero sobre todo lo que hay que destacar es eso que ya hemos apuntado, que cuando ponemos 2 filtros, ya sea el de 10 más el de 3, o el de 3 más el polarizador, o el de 10 más el polarizador, en 72 milímetros sí que vamos a notar un poquito ese viñeteo con el sistema de 82 milímetros. Algo que cuando utilizamos uno de los filtros, ya sea el de 10 o el de 3, no va a ocurrir. No es preocupante, ni mucho menos, pero ahí está ese leve viñeteo en 72 milímetros al apilar 2 de los filtros. Y en cuanto al 24-105, primera fotografía con los 2 anillos adaptadores, 77-82 y el de 82 magnético, que sirve como soporte a los filtros magnéticos. En ese caso hay un leve rastro en las esquinas que no me cabe duda que eso no sería apreciable si utilizase un anillo directo magnético y no 2, como en este caso. Pasamos a la siguiente fotografía con uno de los filtros, ya sea con el de 3 o con el de 10, más o menos vais a tener este resultado en las esquinas. Como digo, para mí es usable, pero oye, ahí está. Y aquí sí que, si ponemos 2 filtros, apilamos ya sea, en este caso estamos viendo el polarizador más el de 3 pasos, pero lo mismo pasaría con el de 10 pasos o el de 10 más el de 3. Aquí sí que se nos mete ya bastante lo que es el viñeteo, con lo cual en 77 milímetros, bueno, pues si utilizamos la focal de 24 milímetros vamos a tener ese viñeteo ya muy fuerte. ¿Cómo evoluciona? Pues la evolución a medida que cerramos la focal es esta, 26 milímetros con uno de los filtros, ya en este caso pues prácticamente no se ve. A 28 milímetros abajo a la derecha no sé si noto un pequeño rastro. Y bueno, 28-30 milímetros ya no habría ningún problema, ni realmente 26. A 24 es cuando realmente lo notamos un poquito. Si ya ponemos los 2 filtros, el de 3 más el de 10 pasos o el de 3 más el polarizador, lo que sea, en este caso a 28 milímetros ya el efecto queda bastante minimizado, pero todavía es apreciable claramente. Si pasamos a los 30, ya para mí sería perfecto, no habría ningún inconveniente, pero si queremos que desaparezca casi por completo, nos tendríamos que ir ya a esos 32-33 milímetros si es que no queremos que se vea nada de nada. Y después de todas estas pruebas, turno de las conclusiones. Seguro que muchos de vosotros con las pruebas que he realizado, pues ya habréis extraído vuestra propia idea de si esto os viene bien o no. En caso de discrepancia, la opinión que importa es la vuestra, porque cada uno tenemos unos gustos y unas necesidades personales y no tienen por qué coincidir. No obstante, yo os doy mi opinión totalmente honesta. Aspectos positivos, me encanta, me parece comodísimo. Yo ya lo he dicho que tenía muchas ganas de empezar a trabajar con ese sistema y me ha convencido lo cómodo que es llevar en una fundita como esta todo el sistema, las anillas adaptadoras necesarias y lo cómodo y lo rápido que es tener siempre la opción de la anilla magnética montada con su tapa para que no se raye el objetivo. Que queremos utilizar un filtro, quito directamente la tapa, le pongo el filtro, le puedo poner otra vez la tapa. Esto es comodísimo. Esto ha hecho que en Oporto no tuviera nunca ninguna pereza a la hora de poner los filtros, cosa que con los portafiltros en otras ocasiones pues sí que me ha ocurrido. El resultado me ha parecido fantástico. No hay ninguna pérdida de detalle. He apilado el de 10 y el de 3, ya lo habéis visto, con el 15 milímetros, resultado fantástico en detalle. Las dominantes no son problemáticas, todos los filtros que he tenido siempre tienen un poquito más o menos de dominante. El problema es que no tengan esas dominantes horrendas que para mí tenían los antiguos filtros de resina, que a mí no me gustaban nada personalmente, pero estos filtros no tienen tampoco ninguna dominante problemática. Y luego, el precio me parece un aspecto positivo. Por 130 euros más o menos se tiene este pack y por 80, 90, 100 pues podéis comprar el otro, o sea que por unos 210 euros tenéis un sistema completo, 3 pasos, 10 pasos, polarizador. Me parece un buen precio para la calidad que tienen, así que en este sentido, genial. Y oye, encima son compatibles con los de Case, con lo cual podéis intercambiar ambos sistemas. Si se os rompe uno, podéis comprar otro de otra marca, el de la otra marca si os interesa más, o que os llegue antes, por ejemplo, como en mi caso, que me corría mucha prisa y me compré, en mi caso, en D-Cámara, pues el adaptador de 72 a 82 en vez de pedir el de KF fuera de España. Y en cuanto a los aspectos negativos, el primero de ellos ya os lo he adelantado antes. No entiendo por qué este pack no se puede comprar 3 pasos, 10 pasos y polarizador, o 3 pasos, 6 pasos, 10 pasos y polarizador. Sería lo ideal, porque esto hace que el que se compra este pack, yo entiendo que también va a necesitar
un filtro de 3 pasos o de 6 pasos y el ultravioleta no lo quiere para nada. Así que es un pack incompleto que te fuerza, yo creo, en casi la mayoría de las situaciones de cualquiera de vosotros, os va a forzar a compraros otro de otro tipo. Así que bueno, yo creo que deberían replantear ese aspecto del marketing y permitir que se cambiara el pack y fuera pues otra opción más configurable para que la gente evite tener que comprar otro suelto por ahí que puede salir también más caro que en el pack o irse directamente a otra marca. Luego, los filtros, unos son más finos que otros, cosa que no he terminado de entender. Por ejemplo, el filtro de 10 pasos es súper finito y el filtro, el ND8 o el polarizador son más gordos. Entiendo yo que si hubiesen querido, hubiesen podido hacer todos igual de finos y eso en filtros circulares magnéticos que vamos a apilar, pues ayudaría a minimizar más el viñeteo. Pero bueno, sus motivos tendrán, los desconozco. Y luego la construcción la veo algo endeble, es decir, yo estos filtros no digo que estén mal construidos el soporte sobre el cual se monta el cristal, pero después de haber tenido los de Freewell, que era anillo, la construcción era robusta de metal, estos es como un metal, no sé, como más endeble, no me da tantas garantías, habrá que ver cuando me lleguen los de Case. Y respecto del precio, también hay una cosa que quiero destacar, es decir, estos filtros, para la mayor parte de nosotros tenemos la concepción de que son más baratos y tienen un buen precio, pero ojo, porque según cómo lo compremos el pack y como lo queramos formar, no es tanta la diferencia que pueda haber a lo mejor con los de Case, porque si tenemos que sumar los 130 euros que valen estos, más un filtro, como por ejemplo tenemos en Amazon el de 6 pasos, que son otros 90 euros, y compramos también el de 3 pasos, otros 90 euros, pues nos estamos yendo, pues según las ofertas que haya, 300, 310 euros, por ahí nos vamos a estar moviendo. Cosa que se acerca peligrosamente, vamos a decir, a los Case Wolverine, que tienen los filtros de 3, 6, 10 pasos y polarizador directamente en el pack y que en el tamaño de 82 milímetros vale 340. Es decir, que aunque todos tengamos en la cabeza esa idea de que estos filtros son mucho más baratos, luego si igualamos el pack y los diámetros, a lo mejor la diferencia ya no es tanta, ¿vale? Así que será importante cuando lleguen los de Case que hagamos la review para que podáis tener una decisión más fundada sobre cuál comprar, si unos y otros. Yo os digo, me han gustado, me han convencido, los he utilizado en Oporto, en las fotografías ya lo habéis visto, han funcionado de maravilla, así que yo voy a estar trabajando con ellos. Luego veremos si me gustan más los de Case y cambio a los otros, no lo sé. En este caso, me han gustado y importante, recordad que si vuestro diámetro es de 77 para abajo, os pueden valer los filtros perfectamente de 82 milímetros. Si tenéis 77 y 82, ahí sí que os recomendaría ya, sí o sí, comprar algo de 95 milímetros. El problema es que en 95 milímetros KF Concept en Amazon no tiene nada. Y en su página web me ha dicho mi amigo José Manuel Galván que sí que tienen este pack en 95 milímetros por ahí escondido en la página. Yo no lo he encontrado, pero me lo pasó, pero lo deben tener escondido. Pero luego no venden filtros sueltos de 95, así que en 95 milímetros KF Concept nos lo está poniendo muy complicado. Así que yo esta opción la veo ahora mismo bien para trabajar con este diámetro de 82 y el máximo, ya habéis visto, sería un objetivo de 77 milímetros. Más de eso para mí no sería usable con los filtros de 82 milímetros. En fin, eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya quedado todo suficientemente clara. Los filtros neutros, un accesorio que es imprescindible para los fotógrafos de ciudad, de paisaje, y unos filtros que para mí, pues bueno, son una maravilla, y espero que para los que os interesen ese tipo de filtros, esta review os haya sido de ayuda. Y si es así, ya sabéis, dejaos ese like, suscribiros al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta la próxima.